El James Webb encontró la galaxia que nos hace cuestionar la propia gravedad. Imagínate que entras a la sala de recién nacidos de una maternidad y entre todos los bebés que apenas están abriendo los ojos, te encuentras a un hombre adulto, de unos 30 años, con barba, traje y bien peinado, sentado tranquilamente en una de las cunas. Suena a una locura total, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que el telescopio James Webb acaba de captar en lo más profundo del universo. Y ojo, que esta no es solo una curiosidad científica de esas que se quedan guardadas en un cajón. Esto es una amenaza directa a todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona el cosmos. Por décadas hemos estado muy seguros de nuestras fórmulas, pero este hallazgo es como si la realidad nos estuviera gritando en la cara que nuestras leyes de la física tienen un hueco enorme. No estamos hablando de un pequeño error de cálculo. Estamos hablando de que el universo nos está mostrando algo que, según la lógica humana, es simplemente imposible. Esta galaxia, que no debería existir, está ahí, brillando con una fuerza que nos obliga a rascarnos la cabeza y a preguntarnos si de plano no entendemos nada. Es un desafío total a nuestra inteligencia y a los libros de texto con los que se han educado generaciones enteras de científicos. Lo que el Webb vio no es solo una imagen bonita del espacio. Es el inicio de una bronca científica de proporciones épicas que podría mandar a la basura muchas de nuestras certezas más profundas. Agárrate, porque lo que estás por escuchar no es el típico cuento de estrellas. Es el momento exacto en que la ciencia se dio cuenta de que el mapa que estábamos usando para entender el infinito podría estar completamente equivocado. Para que te des una idea de por qué esto tiene a los astrónomos con el Jesús en la boca, hay que recordar para qué mandamos al James Webb a darse una vuelta por el espacio. La neta, la promesa era que este aparato iba a ser nuestro ojo para ver el mero amanecer del universo. Los científicos ya tenían su película bien armada en la cabeza. Esperaban encontrarse con un caos total, con puras nubecitas de gas todas desparramadas que apenas se estaban juntando a ver qué salía. Se suponía que en esos primeros millones de años después del Big Bang, todo era chiquito, débil y muy lento. Era la infancia del cosmos, un tiempo de desorden antes de que las cosas grandes empezaran a tomar forma. Pero vaya sorpresas se llevaron. En lugar de ver ese desorden infantil, el telescopio nos enseñó orden, madurez y un tamaño que de plano no tiene sentido para esa época. Lo que apareció en los datos no fueron bebés de galaxias, sino monstruos espaciales ya bien formados, enormes y masivos, como si hubieran ido al gimnasio y crecido décadas en apenas unos minutos. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque la existencia de estas galaxias tan viejas y tan grandes simplemente no checa con las ecuaciones que hemos usado durante toda nuestra vida profesional. Según el modelo que todos dábamos por hecho, no hubo tiempo suficiente en el reloj del universo para que estas estructuras se armaran de esa forma. Esto nos sugiere algo que a muchos les da miedo admitir, que tal vez la pieza que nos falta no es más materia oscura o más polvo cósmico, sino que las reglas del juego, las leyes de la gravedad misma, podrían ser muy diferentes a lo que Einstein y Newton nos contaron. Estamos ante un misterio donde lo que está en duda no es lo que vemos, sino cómo funciona la realidad misma en los rincones más lejanos del espacio. Para entender de verdad por qué estamos metidos en este tremendo lío científico, primero tenemos que entender qué demonios es el telescopio James Webb y por qué lo llamamos, con toda la mano en la cintura, una máquina del tiempo. Mira, la neta es que el espacio es tan absurdamente grande que la luz, aunque viaja a una velocidad que nos vuela la tapa de los sesos, no es instantánea. Cuando ves la luna, la estás viendo como era hace un segundo y cachito. Cuando ves el sol, lo ves como era hace 8 minutos. Así que, si quieres ver el principio de todo, lo que necesitas no es un telescopio que vea lejos, sino uno que sepa esperar
a que la luz más vieja del universo por fin nos alcance. El problema es que esa luz, después de viajar por miles de millones de años a través de un espacio que se está estirando constantemente, ya no llega a nosotros como luz visible. Se ha estirado tanto como si fuera una liga que ya dio de sí, que se convirtió en luz infrarroja. Es una luz que nuestros ojos humanos, por más que le echemos ganas, simplemente no pueden detectar. Es más como un rastro de calor muy tenue. Por eso el Webb es tan especial. Es un ojo gigante, bañado en oro y enfriado casi hasta el cero absoluto, diseñado específicamente para cazar esos fantasmas de calor que vienen del inicio de los tiempos. La chamba del Webb no fue nada fácil. Imagínate mandar un espejo de 6,5 metros de ancho, hecho de berilio y cubierto con una capa de oro más delgada que un cabello humano, a un lugar llamado L2, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Ahí, en medio de la nada y en un silencio absoluto, el telescopio se despliega como si fuera un origami de alta tecnología. Todo este numerito se hizo con una sola esperanza en mente. Los astrónomos querían ver lo que ellos llamaban el amanecer cósmico. Tenían ya todo un guión escrito en sus computadoras y en sus pizarrones. Según sus modelos, en los primeros 500 o 800 millones de años después del Big Bang, el universo debería haber sido un lugar bastante solitario y desordenado. La idea era que, en ese entonces, apenas se estaban formando las primeras protogalaxias. Pensaban encontrarse con pequeñas nubecitas de gas, todas debiluchas y medio amorfas, que apenas estaban empezando a juntar un par de estrellas por aquí y por allá. Eran como los primeros bloques de Lego que, con el paso de miles de millones de años, eventualmente se convertirían en galaxias majestuosas, como nuestra Vía Láctea. Esa era la teoría, el deber ser de la cosmología moderna. Los científicos estaban listos para ver bebés espaciales, cositas tiernas y pequeñas que apenas estaban aprendiendo a brillar. Pero cuando el James Webb por fin abrió los ojos y mandó las primeras imágenes del universo profundo, a todo el mundo se le cayó la mandíbula al suelo. En lugar de esas manchitas pálidas y desorganizadas que todos esperaban, el telescopio reveló unos puntos de luz brillantes, macizos y, para colmo, extremadamente bien formados. No eran nubecitas de gas, eran galaxias hechas y derechas. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Estas galaxias estaban ahí apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Para que te des una idea de lo grave que es esto, es como si estuvieras viendo una película de la historia del universo y, en la escena donde apenas están apareciendo las primeras células, de repente sale un tiranosaurio rex caminando como si nada. No tiene sentido. No hay manera de que esas galaxias hayan tenido tiempo de crecer tanto, de acumular tanta masa y de brillar con tanta fuerza en un periodo de tiempo tan corto. Los astrónomos se quedaron rascándose la cabeza, pensando que tal vez el telescopio estaba mal calibrado o que estaban viendo espejismos cósmicos, pero no. Los datos eran reales. Esos monstruos precoces estaban ahí, desafiando cada párrafo de los libros de texto. La realidad que nos escupió el Webb es que el universo primitivo era mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más maduro de lo que nuestra lógica nos permitía imaginar. Lo que el telescopio captó no fueron protogalaxias tímidas, sino gigantescas metrópolis de estrellas que ya tenían una masa comparable a la de galaxias que llevan existiendo 10,000 millones de años. Es una locura total. Es como si el universo hubiera tenido un estirón de pubertad antes de siquiera haber nacido. Y esto nos mete en un brete fenomenal, porque toda nuestra comprensión de la gravedad y de cómo la materia se junta para formar cosas grandes depende de que el proceso sea lento. La gravedad, según lo que sabemos, es una fuerza que se toma su tiempo. Es como un escultor que va quitando piedrita por piedrita hasta que tiene una estatua. Pero lo que el Webb nos está enseñando es que, de alguna manera, la estatua apareció terminada de la noche a la mañana.
Este choque entre la expectativa y la realidad es lo que tiene a la comunidad científica en un estado de crisis nerviosa. Por un lado, tienes décadas de matemáticas que dicen que esto es imposible. Por el otro, tienes una foto de alta resolución tomada por el instrumento más preciso jamás construido que te dice: mira, aquí estoy, me vale lo que digan tus ecuaciones. La luz infrarroja del web, esa que viajó por más de 13.000 millones de años, nos trajo un mensaje que no queríamos recibir: que nuestras suposiciones sobre el ritmo del universo podrían estar completamente equivocadas. No estamos hablando de un error de un 5% o un 10%, estamos hablando de galaxias que son 100 veces más masivas de lo que deberían ser. Es un desfase tan grande que ya no puedes simplemente ajustar la teoría. Tienes que empezar a considerar que tal vez la base de la teoría está podrida. Lo más fascinante de todo esto es cómo el web utiliza su visión infrarroja para atravesar las nubes de polvo que antes nos tapaban la vista. Con telescopios anteriores, como el Hubble, simplemente veíamos oscuridad en esas zonas. Pensábamos que no había nada porque el polvo cósmico bloqueaba la luz visible, como cuando hay mucha neblina en la carretera y no ves el tráiler que viene enfrente. Pero el web tiene visión térmica, por así decirlo. Puede ver a través de esa neblina, y lo que encontró detrás de las cortinas de polvo no fueron espacios vacíos, sino centros urbanos galácticos densamente poblados. Estos puntos de luz, que en las imágenes parecen simples píxeles rojos, son en realidad hogueras de miles de millones de soles quemando combustible a un ritmo frenético. Al observar estas galaxias en el espectro infrarrojo, los científicos pudieron medir su desplazamiento al rojo, o redshift. Básicamente, mientras más roja se ve la luz, más lejos está, y más atrás en el tiempo estamos viendo. Y los números que arrojó el web son de no creerse. Estamos viendo objetos que existían cuando el universo tenía apenas el 3% de su edad actual. Es como ver una foto de un bebé de 3 meses que ya tiene barba, mide 1,80 m y sabe hablar 3 idiomas. Este descubrimiento cambió las reglas del juego de un plumazo. De repente, la máquina del tiempo nos mostró un pasado que no sabíamos que existía. Un pasado donde el universo no era una sopa tibia y aburrida, sino una fragua violenta y acelerada que estaba fabricando galaxias gigantes a una velocidad que rompe cualquier cronómetro físico que tengamos. La gran pregunta que ahora quita el sueño a los físicos en todo el mundo es: ¿cómo le hicieron? ¿Cómo pudo el gas enfriarse y colapsar tan rápido para formar tantas estrellas? ¿Qué fuerza invisible empujó a la materia para que se amontonara de esa forma tan repentina? Lo que el web ha hecho es ponernos frente a un espejo y demostrarnos que, a pesar de toda nuestra tecnología y nuestros títulos universitarios, seguimos siendo unos aprendices tratando de descifrar un truco de magia que nos sobrepasa. La realidad de estas galaxias imposibles es el primer clavo en el ataúd de nuestra soberbia científica, y apenas estamos empezando a asimilar el golpe. La neta, lo que el web nos está diciendo es que el universo primitivo no era ese lugar vacío y silencioso que nos imaginábamos. Era un hervidero, y mientras más datos llegan, más se confirma que estas galaxias no son casos aislados. No son errores de la Matrix, son la norma. Están por todos lados, ahí sentadas en el borde del tiempo, desafiándonos a explicar su existencia. Y para explicar algo que no debería estar ahí, solo tienes 2 sopas. O te inventas una nueva forma de materia que sea 1000 veces más eficiente para juntar cosas, o admites que la gravedad, esa fuerza que creíamos conocer desde que a Newton le cayó la manzana en la cabeza, no funciona como pensábamos cuando el universo era joven. Es una encrucijada de esas que definen siglos de ciencia. Y todo empezó porque un telescopio infrarrojo decidió mirar donde nadie más podía ver y encontró que el pasado era mucho más ruidoso y masivo de lo que cualquier ser humano se atrevió a soñar.
Para entender por qué los científicos están tan sacados de onda, hay que echarle un ojo al famoso modelo estándar de la cosmología, ese que los expertos llaman con mucha pompa el modelo Lambda CDM. Suena a nombre de robot de película de ciencia ficción, pero en realidad es el manual de instrucciones que hemos usado para explicar cómo pasamos de una explosión caliente y caótica a tener galaxias, planetas y gente tomando café frente a una computadora. Este modelo es como el cimiento de una casa. Si el cimiento se agrieta, toda la construcción se nos viene abajo. Y lo que el Webb encontró fue, básicamente, un terremoto de escala 10 para este modelo. Vamos por partes, como decía el descuartizador. La lambda, en el nombre, se refiere a la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está empujando al universo para que se expanda cada vez más rápido. Es como si el espacio mismo tuviera un acelerador pegado al piso. Pero lo que hoy nos interesa más es la otra parte, la CDM, que significa materia oscura fría, Cold Dark Matter, por sus siglas en inglés. La neta es que nadie sabe qué es la materia oscura. No brilla, no refleja la luz, no la puedes tocar ni oler. Es como un fantasma que no deja huellas, pero que tiene un peso enorme. Sabemos que está ahí porque su gravedad es la que mantiene a las galaxias unidas. Sin ella, las estrellas saldrían volando como canicas en una licuadora sin tapa. En este modelo Lambda CDM, la materia oscura es la mera jefa de la obra. Imagínate que el universo primitivo era como una mesa de billar gigante pero invisible. La materia oscura, al ser fría, se mueve despacito, lo que permite que se vaya amontonando por culpa de su propia gravedad. Estos montones invisibles crean lo que los astrónomos llaman pozos gravitacionales. Piensa en ellos como baches en una carretera o como si pusieras una bala de cañón sobre un colchón. La bala hunde el colchón y crea un hueco. Ese hueco es el pozo. Ahora, imagínate que el gas de hidrógeno y helio que andaba flotando por ahí después del Big Bang es como el agua de lluvia. El agua, por pura lógica, va a buscar el lugar más bajo y se va a ir resbalando hacia adentro de esos pozos de materia oscura. Una vez que el gas está atrapado en el fondo del pozo, se empieza a apretar tanto que se calienta, se condensa y ¡pum!, nacen las primeras estrellas. Así es como se supone que se forman las galaxias. Pero aquí está el detalle, y es un detalle que nos está costando muchas noches de insomnio. Este proceso es, por definición, lento, muy, pero muy lento. Según el modelo estándar, la construcción del universo es de abajo hacia arriba. Primero se forman grupitos chiquitos de estrellas, luego esos grupitos se juntan para hacer galaxias enanas, y luego esas galaxias enanas se van dando de fregadazos y se fusionan para formar galaxias medianas. Es un proceso jerárquico, como una empresa donde empiezas de mensajero y después de muchos años y mucho esfuerzo, llegas a ser el director general. Para que una galaxia llegue a tener el tamaño de nuestra Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, el modelo Lambda CDM dice que se necesitan miles de millones de años de choques, fusiones y acumulación constante de gas. No es algo que pase de la noche a la mañana. Es como querer construir la pirámide de Chichén Itzá usando solo una cuchara de albañil y cargando una piedra a la vez. Te vas a tardar un buen rato. No hay de otra. Los científicos habían calculado, usando las supercomputadoras más potentes del mundo, que en los primeros 500 o 800 millones de años del universo, lo más que podrías tener serían unas galaxias bebé, todas flacas y desnutridas, que apenas estaban empezando a entender cómo juntar materia. Pero lo que el Webb nos aventó en la cara es que ese calendario está mal. Las galaxias que encontró son como si la pirámide de Chichén Itzá hubiera aparecido ya terminada, con todo y turistas, apenas 5 minutos después de que se puso la primera piedra. El modelo Lambda CDM nos dice que la gravedad de la materia oscura
necesita tiempo para atraer el gas, y que el gas necesita tiempo para enfriarse y formar estrellas. Hay un ritmo natural, una velocidad máxima a la que el universo puede cocinar galaxias. Es como un horno. Si quieres un pastel bien horneado, no le puedes subir a 1000 grados para que esté listo en 10 segundos, porque lo único que vas a lograr es quemarlo por fuera y que quede crudo por dentro. O peor aún, el pastel simplemente no se hace. La bronca es que estas galaxias imposibles están ahí, bien cociditas, esponjosas y gigantescas, en un tiempo donde el horno apenas se estaba precalentando. Esto nos pone en una situación muy incómoda. Si el modelo lambda CDM es correcto, entonces lo que estamos viendo no debería existir. Pero como sí existe, entonces el modelo tiene un problema de los grandes. Muchos científicos, para no tirar a la basura todo lo que han estudiado, intentan parchar la teoría. Dicen cosas como, bueno, tal vez la formación de estrellas fue mucho más eficiente de lo que pensábamos, o a lo mejor la materia oscura no es tan fría como creíamos. Es como cuando se te descompone el carro y le pones cinta canela a una manguera esperando que aguante otro año. Pero la verdad es que estos parches se sienten cada vez más insuficientes. El problema de fondo es que el modelo estándar es muy rígido. Está basado en las leyes de la relatividad general de Einstein y en la idea de que la materia oscura es la que manda. Si tocas una pieza, se te mueve todo el tablero. Durante décadas, este modelo funcionó de maravilla. Explicaba cómo se movían los cúmulos de galaxias y cómo se veía el fondo cósmico de microondas, que es como el eco del Big Bang. Por eso los científicos se casaron con esta idea. Era una teoría que lo explicaba casi todo. Pero el James Webb es ese invitado incómodo que llega a la boda a decir que el novio ya está casado con otra. Nos está mostrando que la jerarquía de abajo hacia arriba podría no ser la única forma en que el universo construye cosas. Imagínate el nivel de frustración. Tienes a miles de doctores en física que han dedicado su vida a perfeccionar las simulaciones de materia oscura. Han creado universos virtuales en computadoras que ocupan edificios enteros, y en ninguna de esas simulaciones, ni en la más loca, aparecían galaxias tan masivas tan temprano. Es como si estuvieras jugando un videojuego de construcción y de repente, en el nivel 1, donde solo tienes madera y piedras, te aparece un castillo de cristal con tecnología láser. Simplemente no va con las reglas del juego. Y si las reglas del juego no permiten lo que estamos viendo, entonces o el juego está mal o nosotros no entendemos cómo se juega. Esta tensión entre lo que dice el librito y lo que dice el telescopio es lo que está definiendo la astronomía en este preciso momento. No es solo una discusión académica aburrida, es una lucha por entender la naturaleza misma de la realidad. ¿Es la materia oscura realmente ese andamio invisible que pensábamos? ¿O es que estamos usando la gravedad de Einstein en un lugar donde ya no aplica? La materia oscura se inventó, en primer lugar, para explicar por qué las galaxias no se desarmaban. Fue una solución elegante a un problema de falta de masa, pero ahora, esa misma solución nos está metiendo en otro callejón sin salida porque no puede explicar la rapidez con la que se formaron estas estructuras masivas. Lo que el Webb ha hecho es ponernos contra la pared. Nos obliga a mirar ese modelo lambda CDM, que tanto queremos y que tan útil nos ha sido, y preguntarnos si no será que nos estamos contando un cuento chino. Tal vez el universo no es ese constructor paciente que pone ladrillo sobre ladrillo. Tal vez hay algo más, algo que se nos está escapando, una fuerza o una propiedad del espacio-tiempo que hace que la materia se junte a una velocidad de vértigo. Estamos en ese punto crítico donde la ciencia se vuelve emocionante de verdad, porque es cuando te das cuenta de que el maestro no tenía todas las respuestas. El modelo estándar, con su materia oscura fría y su crecimiento lento, está sudando frío frente a las imágenes de un telescopio que no sabe mentir.
Y mientras los teóricos intentan salvar los muebles, el universo sigue ahí afuera, mostrándonos galaxias que, por derecho propio y según nuestras propias leyes, no deberían tener permiso de existir. Para ponerle nombre y apellido a este dolor de cabeza de los científicos, tenemos que hablar de una galaxia en particular, una que tiene un nombre medio aburrido, como de placa de coche, la ZFUDS 7329. Pero no te dejes engañar por el nombre tan técnico, porque este montón de estrellas es el equivalente a encontrarte un rascacielos de cristal en medio de una aldea de la Edad de Piedra. Es el objeto del delito, la prueba irrefutable de que algo en nuestra historia del cosmos no cuadra ni de chiste. Fíjate bien en los números, porque aquí es donde la realidad supera a la ficción. Esta galaxia tiene más estrellas que nuestra propia Vía Láctea. Hasta ahí podrías decir, bueno, pues qué padre, es una galaxia grandota. Pero el madrazo viene cuando te enteras de que se formó cuando el universo tenía apenas unos 800 millones de años. Para que dimensiones la magnitud de la bronca, nuestra Vía Láctea ha tenido unos 13.600 millones de años para llegar a ser lo que es hoy. Ha tenido todo el tiempo del mundo para ir juntando gas, chocando con otras galaxias chiquitas y cocinando estrellas con calma. Pero la ZFUDS 7329 hizo toda esa chamba en un suspiro, en menos de una décima parte del tiempo que nos tomó a nosotros. Es como si compararas a un maratonista profesional que ha entrenado toda su vida con un bebé de 6 meses que, de la nada, se levanta de la cuna y corre los 100 metros planos en 9 segundos. Simplemente no hay manera humana, ni física, según lo que sabíamos, de que eso pase. Pero espera, que todavía hay más, porque la ZFUDS 7329 no solo es grande y precoz. Los astrónomos descubrieron algo que los dejó todavía más fríos. La galaxia es quiescente. En el lenguaje de la gente que sabe, eso significa que la galaxia está muerta. O mejor dicho, que ya dejó de fabricar estrellas. Y esto, fíjate bien, es lo que realmente les vuela la tapa de los sesos. Para que una galaxia se vuelva quiescente, primero tiene que haber nacido. Luego tiene que haber pasado por un frenesí de formación estelar donde quema gas como loca para crear miles de millones de soles. Y finalmente tiene que agotar su combustible o pasar por un proceso que apague la fábrica de estrellas. Imagínate el ritmo de vida de esta galaxia. Fue un vive rápido, muere joven y deja un cadáver gigante. En los primeros 800 millones de años del universo, esta cosa no solo logró juntar más masa que la Vía Láctea, sino que también tuvo tiempo de envejecer y jubilarse. Es una locura total. Según los modelos de computadora que teníamos antes del web, a esa edad, el universo apenas debería estar encendiendo las primeras luces. No debería haber suficiente tiempo físico para que tanto gas se amontonara en un solo lugar, se convirtiera en estrellas y luego ese proceso se detuviera. Es como si el reloj del universo primitivo estuviera corriendo a una velocidad 1000 veces mayor de lo que pensábamos. Cuando los investigadores analizaron la luz de la ZFUDS 7329, usando los instrumentos de precisión del web, como el NIRSPEC, que es un espectrógrafo de última generación, lo que vieron fue una población de estrellas que ya eran viejas. No eran estrellas jóvenes, azules y calientes, que son las que esperas ver en una galaxia recién formada. Eran estrellas más rojas, más estables, estrellas que ya llevaban un buen rato ahí. Eso significa que la galaxia no se formó a los 800 millones de años, sino que para ese entonces ya tenía una historia larga detrás. Si echas las cuentas para atrás, eso te obliga a pensar que la galaxia empezó a formarse casi inmediatamente después del Big Bang, en un momento donde, según la teoría, el universo era poco más que una sopa de partículas calientes donde nada complejo podía existir. Aquí es donde los científicos empiezan a sudar frío y a revisar sus apuntes una y otra vez.
La existencia de la ZFUDS 7329 es un desafío directo a la termodinámica y a la dinámica de gases que conocemos. Para formar una galaxia así de masiva, necesitas que una cantidad estúpida de gas colapse sobre sí misma. Pero el gas, cuando se junta, se calienta. Y cuando el gas está caliente, tiende a expandirse, no a contraerse. Es como tratar de comprimir un globo lleno de aire caliente. El aire va a pelear para salirse. Para que el gas forme estrellas, primero tiene que enfriarse. Y enfriar esa cantidad de gas toma muchísimo tiempo. Mucho más de los 800 millones de años que el Webb nos está marcando en el calendario. Entonces, ¿cómo le hizo esta galaxia para saltarse todas las trancas? Es la pregunta del $1.000.000. Algunos científicos, tratando de salvar el honor, sugieren que tal vez no estamos viendo lo que creemos ver. Dicen que a lo mejor hay mucho polvo escondiendo estrellas jóvenes, o que la medición de la distancia está mal. Pero el James Webb es muy necio, y sus datos son muy claros. La firma de estas estrellas viejas es inconfundible. Es como si encontraras un fósil de un tiranosaurio rex en una capa de tierra que pertenece a la época de las bacterias. Por más que quieras decir que es un error, el hueso ahí está, y es un hueso de dinosaurio. La ZFUDS 7329 se ha convertido en el símbolo de una nueva era de la astronomía, una era donde nos toca ser humildes. Nos está diciendo en la cara que nuestra línea del tiempo cósmica está mal armada. Nos obliga a considerar que el universo temprano era un lugar mucho más violento, eficiente y extraño de lo que jamás nos atrevimos a poner en un papel. La neta es que si esta galaxia existe, y ya sabemos que sí, entonces el proceso de formación de estructuras en el universo no es ese camino lento y pausado que nos enseñaron en la escuela. Es algo mucho más explosivo. Y fíjate qué curioso, porque esto también nos hace pensar en la materia oscura. Si usamos el modelo tradicional, la materia oscura es la que debería haber ayudado a juntar todo ese gas. Pero incluso dándole todo el crédito a la materia oscura, los números no dan. No hay suficiente materia oscura en un volumen tan pequeño del universo primitivo para haber atraído tanto gas en tan poco tiempo. Es un cuello de botella matemático. Es como si quisieras llenar una alberca olímpica con un gotero y pretendieras que estuviera llena en 5 minutos. Simplemente, la física del gotero, que en este caso es la gravedad de la materia oscura, no tiene la capacidad de mover tanta agua, gas, tan rápido. Por eso, cuando los astrónomos hablan de la ZFUDS 7329, lo hacen con un tono de respeto y a veces de miedo. Saben que están viendo algo que rompe el sistema. No es solo una galaxia curiosa, es una grieta en el edificio de la física moderna. Cada vez que el Webb apunta a una nueva región del cielo y encuentra otra de estas galaxias imposibles, la grieta se hace más grande. Ya no podemos ignorarlo. Estamos ante una población de gigantes que vivieron rápido, crecieron hasta niveles absurdos y se retiraron antes de que el resto del universo siquiera supiera cómo prender una estrella. Al final del día, la ZFUDS 7329 es un recordatorio de que el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestros modelos matemáticos. Nosotros somos los que tenemos que ajustar nuestras ideas a lo que vemos. Y lo que estamos viendo es un universo que sabe cómo hacer trampa. O mejor dicho, un universo que sigue unas reglas que todavía no terminamos de entender. Esta galaxia muerta y gigante, perdida en la inmensidad del tiempo, nos está gritando que la historia de la creación es mucho más compleja, mucho más rápida y mucho más asombrosa de lo que cualquier científico, por más senior que sea, se pudo haber imaginado antes de que el James Webb nos abriera los ojos. Es un golpe de realidad que nos obliga a regresar a la pizarra y empezar a escribir de nuevo, desde el principio, la historia de cómo llegamos aquí. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente densa y donde los físicos empiezan a sudar la gota gorda.
porque nos topamos de frente con lo que yo llamo el gargalo del tiempo o el embotellamiento cósmico. Imagínate que tienes que organizar una fiesta épica, de esas que salen en las noticias, con miles de invitados, banquetes de 10 tiempos, orquestas en vivo y una decoración que dejaría a cualquiera con el ojo cuadrado. Pero hay un detalle: solo tienes 5 minutos para organizarlo todo, desde que haces la primera llamada hasta que el primer invitado cruza la puerta. Suena a chiste, ¿no? Pues esa es exactamente la situación en la que se encuentra nuestra comprensión del universo. El problema no es solo que las galaxias sean grandes. El problema es que no hubo tiempo físico para que se pusieran así de mamey, así de masivas. Para entender este nudo gordiano hay que meterse en los números, pero no te me asustes, que te lo voy a explicar como si estuviéramos echando el chal en una cafetería. Según el modelo que hemos defendido a capa y espada por décadas, la gravedad de la materia oscura es la que hace la chamba de atraer el gas. Pero la gravedad no es una fuerza mágica que teletransporta las cosas. Es más bien como un imán que va jalando poco a poco. Y el gas, ese hidrógeno y helio que andaba flotando por ahí después del Big Bang, tiene su propia inercia y su propia presión. No es como si le dijeras, pásale para acá, y el gas obedeciera de inmediato. El gas tiene que caer en esos pozos de materia oscura, pero al caer, se calienta. Y aquí está el meollo del asunto. El gas caliente es rebelde. Cuando las partículas de gas chocan entre sí, se mueven más rápido y crean una presión hacia afuera que lucha contra la gravedad. Es como tratar de meter a mucha gente en un elevador muy chico. Llega un punto en que ya nadie cabe, porque todos se están empujando. Para que ese gas se condense y forme estrellas, primero tiene que enfriarse. Tiene que escupir ese exceso de energía en forma de radiación para poder apretujarse lo suficiente. Y ese proceso de enfriamiento, neta, es más lento que un desfile de caracoles. Los cálculos matemáticos que se han refinado durante años nos dicen que, para que una galaxia alcance la masa de la Vía Láctea, se necesita un ritmo de alimentación constante pero pausado. Es un proceso que toma miles de millones de años, pero el James Webb nos está enseñando galaxias que ya terminaron ese proceso en apenas unos cientos de millones de años. Es un gargalo matemático porque la cuenta simplemente no cierra. No hay forma de que la materia oscura, por más oscura y gravitacional que sea, haya podido acarrear tanto material en tan poco tiempo. Hagamos una analogía para que veas lo ridículo de la situación. Imagínate que quieres llenar una alberca olímpica, de esas enormes donde entrenan los profesionales. Pero, por alguna razón extraña, solo te dejan usar un cuentagotas, de esos que vienen en los frascos de medicina. Y para colmo, te dicen que la alberca tiene que estar llena hasta el tope en exactamente 5 minutos. Cualquier persona con 2 dedos de frente te diría que es imposible. El cuentagotas tiene un límite físico de cuánta agua puede soltar por segundo. Pues en este drama cósmico, la gravedad estándar, la que conocemos y amamos, basada en la materia oscura, es el cuentagotas. Y la galaxia masiva que encontró el Webb es la alberca olímpica llena hasta el borde. Por más que le eches ganas, por más que aprietes el cuentagotas con todas tus fuerzas, la física te dice que no te va a alcanzar el tiempo. Necesitarías una manguera de bomberos de alta presión para lograrlo, pero según nuestras teorías, esa manguera no existe en el universo primitivo. Este desfase temporal es lo que tiene a los teóricos contra las cuerdas. Si el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, y estas galaxias ya estaban ahí a los 800 millones, significa que solo tuvieron un pestañeo en la escala cósmica para formarse. Estamos hablando de que tuvieron que acumular masa a una velocidad que rompe todos los límites de acreción que conocíamos. La acreción es ese proceso donde un objeto va creciendo al jalar materia de su alrededor y tiene un límite de velocidad llamado el límite de Eddington.
Si intentas meterle gas a una galaxia más rápido de lo debido, la propia luz de las estrellas que se están formando empuja el gas hacia afuera, deteniendo el crecimiento. Es como si trataras de comer tan rápido que te terminaras atragantando y escupiendo la comida. Entonces, ¿cómo le hicieron estas galaxias para comer tan rápido sin atragantarse? ¿Cómo saltaron por encima de estos límites físicos que nosotros creíamos universales? La neta, esto nos obliga a pensar que o el cuentagotas era en realidad una manguera industrial, o la alberca no es tan grande como parece, o el reloj con el que medimos el tiempo del universo está mal configurado. Pero como los datos del web confirman que la alberca sí es grande y que el reloj sí es preciso, solo nos queda una opción que a muchos les da escalofríos: la gravedad misma, o la forma en que la materia interactúa en esas escalas tan tempranas, es radicalmente distinta a lo que Einstein puso en sus papeles. Tal vez en el inicio de los tiempos, la gravedad tenía un turbo que hoy ya no vemos, o tal vez la materia oscura no es esa sustancia pasiva que solo se amontona despacito, sino algo mucho más dinámico y agresivo. Lo que estamos viviendo es un choque de trenes entre la teoría y la observación. Por un lado, tenemos el modelo estándar, que es como la Biblia de la cosmología, y por otro, tenemos la evidencia física que nos dice que ese modelo es demasiado lento para la realidad. Es frustrante, la verdad. Imagínate a los científicos que han pasado 30 años perfeccionando simulaciones por computadora. Han gastado millones de horas de procesamiento en supercomputadoras para modelar cómo crece el universo. Y en ninguna de esas simulaciones, ni en la más optimista, aparecían estas galaxias. Es como si hubieras estudiado toda la vida para un examen de álgebra, y cuando llegas, te dan un examen de chino mandarín. No es que seas tonto, es que las herramientas que traes no sirven para el problema que tienes enfrente. Este gargalo del tiempo nos sugiere que hay un proceso de vía rápida en la formación de estructuras que se nos ha escapado por completo. Tal vez el gas no se enfría de la forma en que pensamos, o tal vez hay mecanismos de retroalimentación que desconocemos. Algunos proponen que los agujeros negros supermasivos en el centro de estas galaxias ayudaron a que todo se juntara más rápido, pero eso solo mueve el problema del lugar, porque entonces tienes que explicar cómo se formaron esos agujeros negros tan rápido. Es un círculo vicioso, donde cada respuesta nos genera 3 preguntas más difíciles. La sensación en los pasillos de las universidades de física es de una mezcla entre emoción pura y un miedo sutil a que todo lo que sabemos sea solo una sombra de la verdad. Si la gravedad estándar es el cuentagotas y no puede llenar la alberca, entonces tenemos que buscar otra fuente de agua o cambiar la forma de la alberca. Estamos hablando de una crisis de tiempos. El universo temprano no debería ser tan eficiente. La naturaleza debería ser más desordenada, más lenta, más floja para armar cosas tan complejas. Pero ahí están, esas galaxias brillantes y masivas, burlándose de nuestras matemáticas y recordándonos que el tiempo es un juez implacable que, en este caso, nos ha declarado culpables de no entender nada. Al final, este embotellamiento nos está empujando hacia el precipicio de una nueva física. Ya no basta con hacer ajustes pequeños o cambiar un numerito en una ecuación. Necesitamos una idea revolucionaria, algo que explique cómo el universo pudo saltarse la fila y construir metrópolis galácticas cuando apenas debería estar poniendo los cimientos de una choza. El gargalo del tiempo es la prueba de que el mapa que tenemos del cosmos tiene zonas marcadas con un «aquí hay dragones», y el James Webb nos acaba de aventar directito a la boca del dragón. Y créeme, lo que viene ahora es decidir si nos retractamos de lo dicho o si tenemos el valor de admitir que la gravedad, esa fuerza que sentimos cada vez que se nos caen las llaves, es mucho más misteriosa y poderosa de lo que jamás soñamos en nuestras teorías más locas. Ante este panorama tan desolador para las teorías convencionales, donde los números no cuadran y el tiempo parece habérsenos escapado entre los dedos, ha empezado a cobrar fuerza
una alternativa que hasta hace poco muchos consideraban una locura, una especie de herejía científica. Estamos hablando de la dinámica newtoniana modificada, mejor conocida por sus siglas en inglés como MOND. Y neta, si lo que el web está viendo se confirma, esta teoría podría pasar de ser el patito feo de la física a convertirse en la reina del baile. Pero, ¿qué es exactamente la MOND? ¿Y por qué tiene a todo el mundo tan alborotado? Para entenderlo, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de la materia oscura por un momento y atrevernos a cuestionar lo más sagrado que tenemos, la ley de la gravedad. La historia de la MOND no es nueva. Nació en los años 80 de la mente de un físico israelí llamado Mordechai Milgrom. En aquel entonces, la bronca era la misma que hoy. Las galaxias giraban demasiado rápido. Según las leyes de Newton y Einstein, las estrellas en los bordes de las galaxias deberían salir disparadas como niños en un carrusel que va a 1000 por hora, a menos que hubiera mucha más masa de la que podíamos ver. La mayoría de los científicos dijeron: pues fácil, debe haber una materia invisible, la materia oscura, que hace de pegamento. Pero Milgrom se aventó una propuesta mucho más radical. Él dijo: ¿y si no es que falta materia? ¿Y si lo que pasa es que nuestra fórmula de la gravedad está mal cuando las cosas se mueven pero muy despacito? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Milgrom propuso que la segunda ley de Newton, esa famosa de fuerza, es igual a masa por aceleración, FEMA, solo funciona así de bonito cuando la aceleración es alta, como la que sentimos aquí en la Tierra o la que vemos en nuestro sistema solar. Pero en las escalas galácticas, donde las aceleraciones son increíblemente bajas, estamos hablando de niveles que harían que un caracol pareciera un jet supersónico, la gravedad se comporta de forma distinta. Según la MOND, cuando la aceleración cae por debajo de un umbral crítico, la fuerza de gravedad se vuelve más fuerte de lo que dictan las leyes tradicionales. No necesitas materia oscura para explicar por qué las galaxias no se desarman. Lo que necesitas es admitir que la gravedad tiene un segundo aire en las distancias largas. Ahora, imagínate lo que esto significa para el problema del James Webb. Si la MOND es cierta, entonces no necesitamos esperar miles de millones de años a que la materia oscura cree pozos para atraer el gas. En un universo regido por la MOND, la gravedad es intrínsecamente más eficiente para juntar las cosas desde el mero principio. No es que necesites un andamio invisible, es que la propia materia normal, el gas y el polvo, tienen un poder de atracción mucho más gandalla del que creíamos. Bajo estas reglas, las nubes de gas colapsarían de forma casi instantánea, creando galaxias gigantescas en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Lo que el modelo estándar llama imposible, la MOND lo llama lo esperado. Esta es la razón por la que muchos astrónomos están volteando a ver a Milgrom con una cara de «creo que tenías razón, carnal». Mientras que el modelo de la materia oscura tiene que dar 1000 maromas para explicar cómo se formó la galaxia CTF-UDS 7329, la MOND lo explica de forma natural. Para esta teoría, ver monstruos galácticos a los 800 millones de años del Big Bang no es un error de la Matrix. Es la consecuencia lógica de una gravedad que no pierde el tiempo. Es como si en lugar de usar un cuentagotas para llenar la alberca, como decíamos antes, la MOND nos dijera que la gravedad siempre fue una manguera de alta presión, solo que no nos habíamos dado cuenta, porque aquí en nuestro vecindario solar las cosas funcionan distinto. Pero claro, aceptar la MOND no es cualquier cosa. Significa admitir que Newton y Einstein se quedaron cortos. Y eso, en el mundo de la ciencia, es un terremoto grado 10. Por décadas, la MOND fue ignorada o incluso ridiculizada porque, aunque explicaba muy bien cómo giraban las galaxias, le costaba trabajo explicar otras cosas, como el fondo cósmico de microondas o el lente gravitacional de los cúmulos de galaxias. La materia oscura, a pesar de que nadie la ha visto nunca,
era mucho más limpia para explicar el universo a gran escala. Era el mal menor. Pero ahora que el web nos está mostrando que el universo temprano era un lugar de gigantes precoces, la balanza se está moviendo. La neta es que Lamond ofrece una elegancia que la materia oscura ya perdió. Para que la materia oscura funcione hoy en día, los científicos tienen que inventarse partículas que no interactúan con nada, que no se ven, que no se sienten y que, convenientemente, siempre aparecen justo donde las necesitamos para que las cuentas salgan. Se ha vuelto una teoría llena de parches. En cambio, Lamond dice: no me inventes cosas raras, mejor acepta que la gravedad cambia. Es una navaja de Occam en toda la extensión de la palabra. La explicación más sencilla suele ser la correcta. Si la gravedad es más fuerte a bajas aceleraciones, entonces las galaxias se forman rápido, brillan mucho y mueren joven. Exactamente lo que el web está retratando en sus fotos infrarrojas. Lo que hace que esta alternativa sea tan radical es que elimina de un plumazo el mayor misterio de la física moderna. Si Lamond es correcta, la materia oscura simplemente no existe. Es un fantasma que inventamos para tapar los huecos de nuestra ignorancia sobre la gravedad. Imagínate el impacto de esto. Miles de millones de dólares gastados en detectores subterráneos buscando partículas de materia oscura. Décadas de carreras científicas basadas en un fantasma. Es un trago amargo para la comunidad científica. Pero el James Webb no tiene sentimientos y sus datos están empujando a los teóricos hacia este precipicio. En un universo MOND, el proceso de formación de estructuras es explosivo. En cuanto el universo se enfrió lo suficiente después del Big Bang para que los átomos se formaran, la gravedad modificada tomó el control y empezó a comprimir el gas con una fuerza brutal. No hubo una infancia lenta. El universo pasó de ser una sopa de partículas a ser un desfile de titanes galácticos. Esto explica por qué las galaxias que ve el web se ven tan viejas y tan muertas tan pronto. Tuvieron un metabolismo acelerado, consumieron su gas, formaron sus estrellas y se jubilaron mientras el resto del cosmos apenas estaba despertando. La predicción de Lamond sobre estos monstruos precoces se hizo hace años, mucho antes de que el web fuera siquiera un proyecto terminado, y eso es lo que le da tanto peso hoy. En la ciencia no hay nada más valioso que una teoría que predice algo antes de que se vea. Mientras que los defensores de la materia oscura están ahora mismo tratando de ajustar sus modelos para que las galaxias del web quepan en su teoría, los defensores de Lamond están sentados con los brazos cruzados diciendo: «Se los dijimos». Es un duelo de titanes intelectuales donde, por primera vez en 40 años, el azarón, el que nadie pelaba, lleva la delantera. Por supuesto, todavía hay mucha tela de donde cortar. Lamond todavía tiene que demostrar que puede explicar todo lo demás que la materia oscura sí explica. Pero la grieta que abrió el James Webb es tan profunda que ya no se puede tapar con un dedo. Estamos ante la posibilidad real de que estemos viviendo una revolución científica comparable a cuando pasamos de pensar que la Tierra era el centro del universo a entender que solo somos un puntito azul dando vueltas al Sol. Lamond nos invita a un universo más simple pero más extraño, donde la gravedad no es una constante inmutable, sino una fuerza que se adapta y cambia según el escenario. Al final del día, lo que está en juego es nuestra capacidad de entender el lenguaje del cosmos. Si la materia oscura es el andamio invisible, el universo es una construcción lenta y laboriosa. Si la MOND es la respuesta, el universo es un artista impaciente que crea obras maestras en un instante. El James Webb nos ha puesto frente a la obra terminada y nos ha dicho: «A ver, explícame cómo se hizo esto tan rápido». Y mientras el modelo estándar sigue tartamudeando, Lamond levanta la mano con una respuesta que, aunque nos duela en el orgullo de Einstein, cada día suena más a verdad. Estamos en el umbral de una nueva física.
Y la neta, qué emocionante es estar vivos para verlo. La neta es que ahorita mismo la comunidad científica parece un hormiguero al que le acaban de aventar un periodicazo. Estamos viviendo un duelo de teorías que no se veía desde hace casi un siglo. Y lo que está en juego no es poca cosa. Es nuestra dirección en el mapa del cosmos. Por un lado del ring tenemos al campeón de peso pesado, el modelo estándar con su materia oscura. Y por el otro tenemos al retador que nadie pelaba, la teoría Mond. Este no es un debate amigable de esos que se quedan en el café de la universidad. Es una bronca científica de proporciones épicas donde se están dando con todo. Y las imágenes del James Webb son el referee que está empezando a levantarle la mano al que nadie esperaba. Fíjate cómo está la jugada. Los defensores del modelo estándar, que son la gran mayoría y que tienen décadas de chamba invertida en la materia oscura, no se van a rendir así como así. Su reacción ante las galaxias imposibles del Webb ha sido, por decirlo menos, defensiva. Lo primero que dijeron fue: momento, hay que tomárselo con calma. A lo mejor el telescopio está viendo visiones. Empezaron a sugerir que lo que vemos como galaxias gigantes y viejas son en realidad espejismos causados por el polvo cósmico. Dicen que a lo mejor son galaxias chiquitas, pero que tienen tanto polvo que la luz se enrojece y nos hace creer que son masivas y antiguas. Es como cuando ves a alguien a lo lejos en medio de la neblina y piensas que es un gigante, pero cuando te acercas resulta que era un tipo común y corriente. Están intentando salvar los muebles, buscando cualquier explicación que no les obligue a tirar sus libros a la basura. Otra de las maromas mentales que están haciendo es proponer que, tal vez, en el inicio del universo, la formación de estrellas era absurdamente eficiente. Dicen que a lo mejor, por alguna razón que todavía no entienden, casi todo el gas se convirtió en estrellas de un jalón, sin desperdiciar nada. Pero neta, eso suena a pretexto de último minuto. Decir que la formación estelar fue 100% eficiente es como decir que te compraste un carro que gasta una gota de gasolina por cada 1000 kilómetros. Físicamente es posible en el papel, pero en la realidad de la naturaleza, las cosas nunca son tan perfectas. La formación de estrellas es un proceso sucio, caótico y con mucho desperdicio. Intentar forzar el modelo para que las galaxias del Webb quepan es como tratar de meterle un zapato del número 6 a alguien que calza del 9. Por más que empujes y le eches jabón, el pie simplemente no va a entrar sin romper algo. Y mientras los del bando oficial están sudando frío y buscando parches, los defensores de la teoría Mond están viviendo su mejor momento. Científicos como Stacy McGaugh, que llevan años gritando en el desierto que la materia oscura es un invento, ahora se dan el lujo de decir: se los dijimos, y tienen con qué respaldarlo. Lo que más le duele al modelo estándar es que la Mond ya había predicho esto. No es que se estén inventando la explicación ahorita que ya vieron las fotos. Ellos escribieron artículos hace 10 o 15 años diciendo que, si su teoría de la gravedad modificada era correcta, el James Webb se iba a encontrar con monstruos precoces en el universo profundo. Para la Mond, que el gas colapse rápido y forme galaxias gigantescas casi de inmediato no es un misterio, es la regla. Es un mic drop en toda la extensión de la palabra. La diferencia entre las dos posturas es abismal. El modelo estándar dice: el Webb debe estar mal, o hay algo que no vemos, o la física de las estrellas era muy rara, pero por favor, no me toquen la materia oscura. Es una postura que busca proteger la teoría a toda costa, añadiendo más y más variables complejas para que las cuentas medio salgan. En cambio, la postura de la Mond es: el Webb vio exactamente lo que esperábamos porque nuestras leyes de la gravedad son las que mandan. Por primera vez en la historia de la cosmología moderna, una observación de peso favorece directamente a la teoría azarón, por encima de la teoría dominante. Es un cambio de marea que tiene a muchos estudiantes de física
preguntándose si no les están enseñando cosas que ya caducaron. Para que entiendas el peso de la evidencia, hay que ver cómo se maneja la ciencia. Normalmente, cuando una teoría falla en explicar algo, los científicos le añaden un epiciclo, que es básicamente un parche para que siga funcionando. Pero llega un punto en que la teoría tiene tantos parches que ya parece un monstruo de Frankenstein. El modelo estándar ya llegó a ese punto. Tiene que explicar por qué no vemos la materia oscura, por qué la energía oscura empuja el universo, y ahora, por qué las galaxias crecieron tan rápido. Son demasiados ¿por qué?, sin respuesta clara. Lamond, con un solo cambio en la fórmula de la gravedad, le da respuesta a varios de esos problemas de un solo golpe. Es una elegancia que seduce a cualquiera que esté cansado de tanta complicación innecesaria. La bronca es que la materia oscura se ha vuelto una industria. Hay miles de millones de dólares invertidos en experimentos para detectarla. Hay telescopios diseñados solo para mapearla. Y hay carreras enteras construidas sobre su existencia. Admitir que Lamond podría tener razón es admitir que nos equivocamos de camino durante casi medio siglo. Por eso el duelo es tan intenso. No es solo una pelea de pizarrón, es una pelea por el futuro de la ciencia y por los recursos que se le asignan. Los defensores de la materia oscura llaman a estas galaxias del web pequeños puntos rojos, Little Red Dots, para tratar de minimizar su importancia. Pero los datos espectroscópicos son como un balde de agua fría. Esos puntos rojos tienen la masa de 100.000 millones de soles. Eso no es un error de medición. Eso es una realidad masiva que te está viendo a los ojos. Este duelo nos está enseñando algo fundamental sobre cómo progresa el conocimiento humano. A veces nos encariñamos tanto con una idea que dejamos de ver la realidad. La materia oscura fue una idea brillante en su momento, una solución genial para un problema difícil. Pero la ciencia no se trata de tener la razón para siempre. Se trata de buscar la verdad, aunque esa verdad nos obligue a admitir que estábamos perdidos. El peso de la evidencia está cambiando de lado. Ya no es Lamond la que tiene que pedir permiso para hablar. Ahora es el modelo estándar el que tiene que explicar por qué sigue siendo relevante si no puede predecir lo que el telescopio más potente de la historia tiene frente a sus lentes. Estamos en ese momento de la película donde el héroe parece que va a perder y el que nadie esperaba da el golpe de gracia. La tensión en las conferencias de astronomía se puede cortar con un cuchillo. Hay científicos que se niegan a hablar de Lamond, mientras otros, más jóvenes y con menos prejuicios, están empezando a descargar los códigos de gravedad modificada para ver qué más pueden descubrir. Es una revolución en cámara lenta. El duelo de teorías todavía no termina, pero el James Webb ya soltó el primer golpe y fue un gancho directo al hígado de la materia oscura. Lo que sigue es ver si el campeón puede levantarse de la lona o si estamos a punto de coronar a un nuevo rey de la física, uno que nos dice que la gravedad es mucho más salvaje y eficiente de lo que Einstein alguna vez soñó. Al final, gane quien gane. Los que salimos ganando somos nosotros, porque estamos a punto de entender por fin cómo se armó este relajo llamado universo. Entonces, después de todo este viaje por el tiempo y el espacio, después de asomarnos por el ojo dorado del James Webb y ver cosas que no deberían estar ahí, ¿en dónde estamos parados? La neta, estamos en lo que los científicos llaman una crisis de la cosmología. Pero no te dejes espantar por la palabra crisis. En la ciencia, una crisis es lo mejor que puede pasar, porque significa que estamos a punto de aprender algo grande, algo que nos va a cambiar la jugada por completo. No es que hayamos demostrado que Einstein estaba mal, ni que Newton fuera un principiante. Para nada. Sus leyes siguen funcionando de maravilla para aterrizar sondas en Marte o para que el GPS de tu celular te diga dónde está la taquería más cercana. Pero lo que el web nos está gritando es que nuestras leyes actuales, esas que creíamos universales y eternas, tienen un límite.
Son como un mapa que funciona perfecto en la ciudad, pero que se pierde cuando intentas atravesar el océano. Estamos llegando al borde de ese mapa, y lo que hay más allá es territorio desconocido. La neta es que el modelo actual, ese del que hemos hablado tanto, está bajo una tensión extrema, como una liga que ya estiraron de más y que está a punto de reventarse. Por un lado, nos duele en el orgullo admitir que el universo podría ser mucho más extraño de lo que pensábamos, pero por otro, es emocionante saber que nos tocó vivir el momento exacto en que los libros de texto se vuelven obsoletos. Todavía no podemos decir con una certeza del 100% que la materia oscura no existe, ni que la gravedad modificada es la verdad absoluta. La ciencia no es de carreras, es de resistencia. Lo que necesitamos ahora, y lo que los astrónomos están pidiendo a gritos, son más datos. Necesitamos que el web siga escudriñando cada rincón del cielo profundo, que nos mande gigabytes y gigabytes de información espectroscópica para diseccionar esas galaxias imposibles y ver de qué están hechas exactamente, qué tan rápido se mueven y cuánta masa tienen en realidad. El futuro de la física se está decidiendo ahorita mismo en las oficinas de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y en las universidades de todo el mundo. Si en los próximos años se confirma que estas galaxias como la ZF-UDS 7329 son la norma y no la excepción, entonces prepárate, porque vamos a ser testigos de una revolución en la física comparable a cuando Einstein presentó la teoría de la relatividad. Imagínate lo que sería vivir en un mundo donde ya no necesitamos el concepto de materia oscura, donde entendemos que la gravedad es una fuerza mucho más dinámica y compleja de lo que soñamos. Sería como si de repente recuperáramos la vista después de haber estado viendo puras sombras. El universo dejaría de ser ese lugar lento y pesado que nos imaginamos, para convertirse en un escenario de una eficiencia y una rapidez que nos dejaría con la boca abierta. Pero claro, la ciencia es necia, y para convencer a los escépticos se necesita una montaña de pruebas. Muchos científicos todavía están buscando formas de salvar el modelo estándar, y eso está bien, porque así es como se pule el conocimiento. Se están inventando nuevas formas de retroalimentación estelar. Están sugiriendo que a lo mejor el universo tuvo un periodo de inflación secundaria, o que los agujeros negros primordiales hicieron de las suyas. Es una pelea de ideas fascinante. Pero la neta, cada vez que el web manda una nueva imagen, esas explicaciones se sienten más como parches y menos como soluciones reales. Estamos en ese punto crítico, donde la elegancia de una nueva teoría, como la MOND o alguna otra que todavía ni se nos ocurre, empieza a verse mucho más atractiva que la complejidad innecesaria de una teoría que ya dio lo que tenía que dar. Lo que es un hecho, y de lo que ya no hay vuelta atrás, es que el universo no es lo que pensábamos. Ya no podemos seguir creyendo que somos los dueños de la verdad absoluta sobre cómo se formaron las estrellas. El James Webb nos ha dado una lección de humildad nivel Dios. Nos ha enseñado que el cosmos tiene sus propios ritmos, sus propios secretos, y que, a pesar de toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a balbucear las primeras palabras del lenguaje de las estrellas. Esa galaxia muerta y gigante que vimos a los 800 millones de años del Big Bang es un fantasma que vino a decirnos que nuestra línea del tiempo está mal trazada. Y lo más chido de todo es que esto no es el final de la historia. Es apenas el prólogo de un libro mucho más interesante. Imagínate por un segundo lo que esto significa para nosotros como especie. Somos unos seres pequeñitos viviendo en un planeta que es un grano de arena en una playa infinita. Y aún así, fuimos capaces de construir una máquina, mandarla al espacio y usarla para cuestionar las leyes fundamentales de la realidad. Eso es lo que nos hace humanos, esa curiosidad terca que no se conforma con las respuestas de siempre. El hecho de que estemos ahorita rascándonos la cabeza y tratando de entender por qué la gravedad no cuadra es una victoria de la inteligencia humana.
Estamos ante la posibilidad de una nueva física, una que nos explique no solo cómo se formaron las galaxias, sino qué es realmente el espacio y el tiempo. El camino que sigue va a estar lleno de broncas, de discusiones acaloradas en congresos científicos y de noches sin dormir para miles de investigadores. Pero al final del día, lo que importa es que el velo se ha levantado. Ya no podemos ignorar que hay algo más allá de nuestra comprensión actual. El universo es mucho más rico, más rápido y más masivo de lo que nos atrevimos a poner en nuestras simulaciones. Y aunque a veces nos dé miedo admitir que estábamos equivocados, ese es el motor del progreso. Einstein no destruyó a Newton, lo expandió. Y quien sea que venga ahora a explicar estas galaxias imposibles, no va a destruir a Einstein. Simplemente nos va a llevar un paso más cerca de la verdad última. Así que, la próxima vez que veas una foto del James Webb, no solo veas manchitas de colores y luces bonitas. Ve un desafío. Ve una pregunta que todavía no tiene respuesta. Ve el rastro de una galaxia que vivió su vida al límite y murió antes de que nosotros siquiera existiéramos como idea. Estamos parados en la orilla de un océano de conocimiento nuevo, y el agua está empezando a mojarnos los pies. El modelo actual está bajo una tensión que ya no puede sostenerse por mucho tiempo más, y lo que viene después de que se rompa va a ser, sin duda alguna, la aventura intelectual más grande de nuestro siglo. El universo nos está invitando a jugar un juego nuevo, con reglas que apenas estamos descubriendo. Y neta, no hay nada más emocionante que eso. Para cerrar este capítulo, hay que quedarnos con una idea. La ciencia nunca se termina. Cuando pensamos que ya lo sabíamos todo sobre la gravedad, el universo nos mandó un mensaje desde el principio de los tiempos, para decirnos que apenas vamos en la página 1. El James Webb no solo encontró una galaxia que nos hace cuestionar la gravedad, encontró la llave para abrir una puerta que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Lo que encontremos al cruzar esa puerta podría cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el infinito. El cosmos es un misterio que se niega a ser domesticado, y nosotros somos los afortunados que estamos aquí, para ser testigos de cómo se desmoronan nuestras viejas certezas para dar paso a una nueva y más gloriosa realidad. El universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Y ahí, justo en esa extrañeza, es donde vive la verdadera belleza de la ciencia. Prepárate, porque la revolución apenas está comenzando y el web todavía tiene mucha cuerda para seguirnos volando la cabeza.